Gracias por estar en una emisión más de Medicina en Línea. Es un placer que nos acompañes a través de nuestras plataformas digitales, a través de nuestro periódico digital Cronio, en Facebook, en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Este día tenemos un tema de mucho interés para las personas que ya están cerquita de los 40 o que ya pasan de los 40. Y es cuidado después de los 40. Y para ello nos acompaña un médico especialista, el doctor Julio Castro. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Él es coloproctólogo y es experto en la materia que vamos a abordar este día. Gracias por la invitación, mucho gusto, aquí estoy con todo gusto. Sí, bueno, la verdad es que es un placer tenerlo en nuestro estudio. Sabemos que tienen días ocupadísimos, pero tomarse el tiempo para hablar y para educar un poquito a nuestra población, a las personas que nos miran, también es importante. Doctor, quisiera que empezáramos hablando sobre qué hace específicamente un coloproctólogo, porque muchas veces se confunde con el trabajo que hacen los urólogos, que lo discutíamos antes de la grabación. Así es, yo soy coloproctólogo, primero soy médico, luego soy cirujano y tengo una especialidad en cirugía de colon, recto y ano. Damos tratamiento médico y quirúrgico, no solo nos quedamos con el área quirúrgica, sino que también abordamos tanto diagnóstico como tratamiento médico o no quirúrgico de las enfermedades del recto. La diferencia con el urólogo, que él ve el tracto urinario, ve riñones, vejiga y próstata. Nosotros no vemos cáncer de próstata, nos dedicamos a ver cáncer de recto y cáncer de ano y de colon también. Ok, eso es importante también para las personas que nos miran, porque a veces cometemos errores al momento de consultar. Pueden haber personas que tengan dificultades en algunos de los órganos que usted ya mencionó, pero equivocadamente van y buscan a un urólogo y lo remiten donde el otro médico y empezamos a hacer una cadenita de la gente se cansa, dice no tengo un tratamiento, pero la verdad es que no llegan donde quien corresponde, ¿verdad? Sí, así es. La especialidad, por lo menos en los países latinoamericanos, todavía tenemos cierto grado de pudor, pena, vergüenza, como se llame, ¿verdad? En no querer consultar o no saber o desconocer de esta especialidad. No es una especialidad nueva porque tiene más de 200 años de existir esta especialidad, pero en Latinoamérica sí hemos tenido quizás ese pequeño atraso, ¿verdad? Pero siempre, ahorita sí estamos bastante a la vanguardia, no es que estemos atrás como en otros países, pero sí tenemos un poquito de limitaciones en la consulta, principalmente por la idiosincrasia del latinoamericano. La parte cultural también afecta mucho, ¿verdad? Sí. Al consultar sobre estas enfermedades en específico. Sí, la bastante paciente tiene mucha pena para consultar, como que si fuera pecado tener estas enfermedades, y no, al contrario, muchos de estos problemas es por malos hábitos en la alimentación, ¿verdad? Entonces, no es de tener pena consultar o preguntar, o ya sea con un médico de confianza o pues directamente buscando la especialidad si el paciente lo llega a conocer, ¿verdad? Ok. Cuéntenos acerca del tipo de pacientes que más reciben ustedes en su consulta, usted personalmente en su consultorio, del día a día, ¿qué es lo más común? La verdad que es bastante homogénea la consulta, hay mujeres y hay hombres. Creo que la mayoría de consulta de coloproctología como tal es el sangrado rectal, o a veces los pacientes con sensaciones de masas perianales y dolor anal son las causas principales de consulta, por lo menos a mi persona. Ok, y dentro de esas consultas, hablemos un poquito así en términos como en confianza, digamos. Las personas cuando llegan, ¿cómo las nota usted? ¿Sienten dificultades para expresar lo que sienten? Porque eso es parte del tratamiento de las enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, para uno como mujer, a veces es difícil también llegar donde su ginecólogo o ginecóloga para que le hagan una citología. Porque son explorar órganos íntimos de nosotros como seres humanos. Creo que esa es como una parte más difícil, ¿verdad? Sí, y esto no solo te pasa en los pacientes en Latinoamérica, sino en el salvadoreño, sino que eso te pasa a nivel mundial. Claro. Es un área donde a final de cuentas uno tiene pudor para estas enfermedades, ¿verdad? O esta área del cuerpo,
donde no está en exposición. Entonces sí tiene el paciente, al principio llega preocupado, mucho, desgraciadamente se preocupan porque dicen, ya sangré, tengo cáncer, me voy a morir. Y no es así. Sí tienen algunas otras enfermedades, pero no es cáncer. Pero mucho paciente llega con el temor, ¿qué me va a hacer? ¿Qué voy a tener? Tengo cáncer. Ese es como el principal temor a veces que se nota en el paciente. En el caso de las mujeres, creo que en el caso del hombre sí puede variar un poquito, ¿verdad? Un poquito más de tema, no quiero que me examine, ¿verdad? Eso es como más difícil. ¿Por qué cree usted que los hombres son como más duros, por decirlo de alguna manera, o cuesta más para que vayan a una consulta? Porque algo les pasa y dicen, no tengo nada, ya se me va a quitar. Sí, realmente eso creo que es parte del ser hombre a veces, ¿verdad? No podría decir machismo porque no es, sino que es pena de que llegar a consultar y sentirse un poquito débil o tener alguna enfermedad y que el paciente no pueda salir adelante, ¿verdad? Y eso me va a hacer sentirme enfermo, o no es tanto del pudor a veces, sino que es más el sentirse débil como hombre, quizás eso. Vulnerable. Más vulnerable, exactamente, ¿verdad? Okay. Y el miedo de decirle a la esposa, ¿verdad? Mira, me siento mal. Piensan que a veces no los van a apoyar, ¿verdad? Y es al contrario, casi todos llegan con la esposa a la par. Sí, claro. Sí, o sea, es al contrario, es bien chistoso porque las esposas siempre están ahí, siempre los apoyan. Entonces es bien importante también a veces cuando ya son mayores de 50 años, siempre llegan, casi que son casados, siempre llegan con su pareja. Sí, pues sí, uno tiene que estar pendiente, cuidándolos. Cuénteme un poquito acerca de cómo son los exámenes que deben practicarse, por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de padecimiento, porque tienen, en el caso bien común de las hemorroides. Dependiendo de la edad, o sea, todo paciente tenemos que hacer primero una historia clínica, donde preguntamos los síntomas, sus hábitos alimenticios, su historia familiar. Luego seguimos preguntando si toma medicamentos, padece alguna enfermedad, algunas alergias en algunos casos. Ya después nos enfocamos al examen físico. Hacemos un examen físico como cualquier médico, buscamos cabeza, abdomen, y tenemos que hacer un examen proctológico, ¿verdad? Este examen proctológico incluye primero la inspección, la palpación digital y a veces en ciertas ocasiones, casi siempre si no hay mucho dolor y no los permite el paciente, es introducir un pequeño espéculo para poder observar enfermedades hemorroidales. Las enfermedades hemorroidales es bien variable, hay externas, hay internas. Si sospechamos de que es una enfermedad hemorroidal interna, tenemos que hacer una anoscopía. Okay. ¿Y cómo puede prevenirse? Hay dos cosas. Uno, la prevención, pero también qué es lo que ocasiona, o sea, cómo se generan, o qué es lo que pasa en el cuerpo de uno cuando hay esa enfermedad que son hemorroides. También si nos puede explicar qué es, porque mucha gente también puede ser que el término no lo comprenda mucho, pero qué exactamente es y cómo se puede detectar a tiempo también, ¿no? La enfermedad hemorroidal es un trastorno de un conjunto, todos nacemos con hemorroides, sí. No es de que yo tengo hemorroides o me salieron, no, ya nacemos con hemorroides, es igual que el corazón, todos tenemos un corazón, pero no todos tenemos un corazón enfermo. Tenemos hemorroides y con el tiempo se tienden a desarrollar lo que se llama enfermedad hemorroidal. Sí. ¿Qué son o por qué nos da? Es una enfermedad multifactorial, no te puedo decir una sola cosa. Se ha visto que principalmente la alimentación, la falta de ingesta de fibra, lo otro, estreñimiento, diarrea, malos hábitos defecatorios, pasar mucho tiempo en el inodoro, scrolleando el teléfono. Antes había revistero, ¿verdad? Hoy son los teléfonos. Hoy ya son los teléfonos, pasamos 20 minutos en el baño, sí, en el teléfono. Esos son malos hábitos defecatorios. Hacer mucho esfuerzo al defecar. Las heces tienen que ser de una calidad pastosa, no tienen que ser duras. La evacuación igual tiene que ser de manera habitual, no tiene que ser más de 3 veces al día. Todos esos son múltiples factores. Hay factores hereditarios también. El pasar mucho tiempo parado, el pasar mucho tiempo sentado,
Todo eso afecta. Fumar afecta también. Ay, eso, lo que acabamos de decir, es bien importante, porque a veces hacemos cosas que ni siquiera nos percatamos, o los hacemos por pura inercia, ¿verdad? Y es tan cómico y uno se lo imagina, las personas sentadas con el periódico leyendo que el baño es un espacio privado, claro, que usted un poquito de paz, dice uno, se toma su tiempo para estar ahí y hay que respetarlo, pero todo tiene su medida y eso es importante. Eso es importante. Sí, uno tiene que llegar, en teoría, al baño, cuando ya tenga una necesidad de ir al baño y hacer sin esfuerzo. ¿Qué es una hemorroide? El hemorroide es un conjunto de un plexo entre una arteria y una vena, es un plexo venoso que aumenta de tamaño. Y esto va a depender de la zona, porque cuando están en la parte interna del ano se llaman hemorroides internas y cuando están en la parte de afuera se llaman externas. Sus síntomas van a variar o van a depender de la localización. Sí. Si son internas, si son externas, y de qué tanto tiempo de evolución tienen. Regularmente las internas, su principal sintomatología es un sangrado sin dolor. En cambio las externas es más el dolor que el sangrado. Claro, porque es rosa, ¿verdad? Por embriología, desde el desarrollo del feto, cuando se va formando el feto, hay una parte diferente, una es un endodermo y el otro es ectodermo. Entonces, esta nos distribuye la inervación, la sensibilidad. Entonces, la parte interna casi no duele. La parte externa es bien dolorosa. Y esto es como acto de defensa. ¿Por qué? Porque si tú te sientas en un clavo, inmediatamente tiendes a retraerte. Entonces, son datos de alarma. Entonces, cuando te sientes una pelotita, empieza a doler, por muy pequeña que sea. Una cosa, doctor, en el caso de las hemorroides, cuando son tratadas con anticipación o que hacemos medicina preventiva, también se puede evitar llegar a las cirugías. Sí. Tratamiento para la enfermedad hemorroidal, hay, como te dije al principio, médico, hay quirúrgico y hay a veces porque llaman procedimientos de oficina que se pueden hacer en el consultorio. El tratamiento médico constituye a veces medicamentos orales, cremas o a veces solo alimentación, corrigiendo la alimentación, porque si son externas o son de muy pequeño tamaño, solo con la alimentación tendremos suficiente para no tener síntomas. Eso es importante que la gente lo sepa, porque a veces también dejamos pasar tanto tiempo por las enfermedades cuando se pueden corregir y son cosas... Así es, si tú vienes y me dices... Casi insignificantes. Tengo 10 años o 5 años de tener hemorroides, es muy difícil de que a veces con un tratamiento de oficina se te cure o solo con la dieta se te cure. Hay pacientes de que sí, ¿verdad? Pero lo mejor es que consulte de una manera más oportuna al empezar a sentir sintomatologías, que consulte con su médico. ¿Para qué? Para poder evaluarle y darle y explicarle qué tipo de alimentación tiene que seguir, qué hábitos tiene que corregir, como te estoy explicando lo del baño, ¿verdad? O para mucho paciente que fuma todavía, se tiene que evitar esto porque esto disminuye la elastina que tenemos en esta zona y esto promueve la enfermedad hemorroidal. Interesante, ¿no? Háblenos también acerca de las fisuras que se generan en la parte del ano, o sea, ¿por qué pasa esto? Es igual, siempre es una enfermedad multifactorial. También hay, en algunos casos, siempre la alimentación a la cabeza, estreñimientos o diarreas, ambos extremos son malos. Los malos hábitos defecatorios son los principales a la cabeza. Los síntomas varían de diferencia a diferencia de la enfermedad hemorroidal. Su característica es el dolor. El paciente es bien característico que se queja de dolor. Casi no sangra, se siente en ciertas ocasiones alguna pelotita, pero casi siempre es el dolor. El paciente es bien categórico: doctor, me duele, me arde, siento que cuando voy al baño, que tengo vidrios ahí, o que estoy sacando un cactus por ahí, ¿verdad? O sea, y casi no hago, doctor, porque regularmente tienen estreñimiento. Hay dos tipos de fisuras, que son las típicas y las atípicas. Las típicas regularmente se deben a la alimentación y las atípicas se deben a algunas otras enfermedades. Enfermedades de transmisión sexual, virus del herpes humano, tuberculosis, que se puede ver en región perianal también, ¿verdad? O alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Esas son las fisuras, ¿verdad?
y tiende a ser, y es principalmente la principal causa de consulta en coloproctología, es la fisura anal. Más que las hemorroides. Más que las hemorroides, porque el paciente, paradójicamente, cuando ven sangrar, que no es normal sangrar al defecar, dicen, estoy sangrando pero no me duele. Entonces llega y dice, cuando no, es que me duele. Entonces sí prefieren consultar por una fisura anal, y regularmente es una fisura anal. Okay. Y en el caso del colon, las consultas que van por colon. Igual, siempre el paciente que consulta por dolor abdominal, que a veces la mal llamada colitis, el paciente lo que tiene es un síndrome de intestino irritable, no es una colitis. ¿Por qué? Se llama síndrome de intestino irritable porque el intestino va desde la boca hasta el ano. Entonces de repente el paciente puede tener reflujo, puede tener dolor abdominal, distensión o contracciones muy fuertes, ¿verdad? Entonces te va dando síntomas dependiendo. De ahí el síndrome de intestino irritable tenemos que ponerle un nombre y apellido, a veces son con dolor, con estreñimiento o con diarrea o con patrón defecatorio mixto, ¿verdad? Entonces eso es diferente el tratamiento, ¿verdad? Y los síntomas son bien diferentes en cada uno, porque a veces un paciente te llega con dolor abdominal, me duele al lado izquierdo, tengo estreñimiento o no tengo estreñimiento, y así va a ser su tratamiento también. Tenemos que ver siempre, como digo, al principio preguntar con cómo se está alimentando, porque muchas de estas enfermedades son del tracto digestivo. En el caso de las personas que pasan o hay enfermedades que son prevenibles y tratables en estadios tempranos, pero en el caso de este tipo de enfermedades hay ciertas edades que uno puede decir, ya estoy cerca de los 40 y debo consultar, o se pueden tratar con anticipación. Las enfermedades, la cabeza es la fisura anal, por lo menos empieza desde los 20 años regularmente. Son pacientes jóvenes que padecen estreñimientos y tienen dolor, pero esto se debe a los hábitos alimenticios. El otro es la enfermedad hemorroidal. Ahí es por hábitos alimenticios, estreñimiento y aparecimientos de masa, que cuando llega el paciente a consultar. En Latinoamérica casi siempre es muy tarde. O sea, ya llega siempre con un poquito. No tenemos cultura de prevención. Exactamente. Y para lo que es el cáncer de colon, sí hay edades para hacer estudios. En el caso de enfermedad hemorroidal no es lo mismo, o que yo encuentre de una sola vez, o investigando al paciente, preguntándolo, examinándolo, yo logré detectar de una sola vez una enfermedad hemorroidal. Pero si el paciente llega a tener más de 40 años, el paciente ya tiene indicación de hacer una colonoscopía. La edad tiene mucho que ver. La edad tiene mucho que ver, y también sus antecedentes familiares. Si tú me dijiste, miren, mi tío se murió a los 40 años de cáncer, mi primo también, y mi mamá a los 50 de cáncer de colon, pues es un dato de alarma para hacer una colonoscopía antes de los 40 años. Si te pregunto, o el paciente llega y consulta, no, yo vengo porque tengo 50 años y tengo miedo de tener cáncer. ¿Tiene algún síntoma? No, solo es prevención, Solo por su edad ya tiene indicación de una colonoscopía. Si el paciente tiene, igual, hay factores de riesgo como la obesidad. En la obesidad, 20% de los cánceres, todos los pacientes son obesos. Entonces se considera un factor de riesgo ya la obesidad. Bien alto, además. Bien alto, exactamente, para todos los cánceres, ¿verdad? No solo para el cáncer de colon. Entonces, este paciente, si es obeso y tiene 40 años, si tiene alguna pequeña alteración de su patrón defecatorio, dolor abdominal ocasional, o que alguna vez sangró, se sintió una pelotita y no consultó, se ganó una colonoscopía, ¿verdad? Automáticamente. Y no es necesario hacer una colonoscopía cada año. La vamos a hacer cada 5 años, dependiendo de los hallazgos que encontremos en una colonoscopía. Eso depende de cada caso, ¿verdad? Así es. Depende de lo avanzado que esté una enfermedad. No es como, por ejemplo, el cáncer de mama o la citología que hay que hacerse después de los 40 cada año. En este caso no aplica. No, porque el principal cáncer que tenemos en colon es el adenocarcinoma. Y la secuencia de cáncer de pólipo a cáncer es aproximadamente 8 años. Entonces tenemos una gran ventana para poder detectar
el cáncer o la evolución de es lenta, no es una progresión. Me encontraron cáncer, ese pólipo no viene del año pasado, sí, viene de 3, 4 años más. Entonces no es necesario estar haciendo colonoscopías anuales, excepto casos bien puntuales. Por ejemplo, yo encontré un pólipo que tiene una displasia, que es una alteración de la estructura normal de las células. Yo le encuentro displasia, o se le encuentra displasia, le tomo una biopsia y se lo quité. Entonces tengo que revisar al año siguiente que no haya reaparecimiento. Por seguimiento. Por seguimiento, exactamente. Pero si no, si un ejemplo, si la colonoscopía salió normal, si el paciente se la hizo por una enfermedad hemorroidal y no se le encontró nada más en el colon, solo su enfermedad hemorroidal, le tocaría hasta dentro de 5 años. Ok. Hay una cosa, también un dato que a veces las personas piensan que da cáncer por depresión. ¿Esto existe o no existe? El cáncer es multifactorial, ¿verdad? Si tú estás inmunodeprimido porque padeces de depresión, puede ser uno de los factores, ¿verdad? Entonces el no hacer ejercicio también es uno de los factores, el fumar es uno de los factores, la alimentación es uno de los factores, y no es que a veces el comer carne, mucha gente tiene miedo a comer carnes rojas y lo asocia a cáncer. No todas, o sea, los estudios que están no son concluyentes, no demuestran que otro tipo de alimentos consumieron los pacientes, ¿verdad? Es bien importante tratar de no consumir productos con que tengan muchos pesticidas, exactamente, sí, ¿verdad? Pero de per se la carne no es factor de riesgo de cáncer. Incluso hay alimentos, bueno, la carne, si uno lo dosifica en su dieta, no es dañina. Más dañinos los carbohidratos, los azúcares y todo lo que se pueda sumar por esa vía, ¿verdad? Así es, no es lo mismo. Bueno, en teoría nos tenemos que comer aproximadamente el tamaño de la porción de carne de una palma de la mano, o proteína, sí, sería en este caso. No la libra entera. No la libra entera, exactamente, que eso son también las cosas de que sí, obviamente. ¿Por qué? Porque llegamos a obesidad. Sí. Y la obesidad se vuelve el factor de riesgo. ¿Qué recomendaciones podría dar para las personas que tienen este tipo de padecimientos? En el caso puntual de quienes padecen de hemorroides, quienes padecen de fisuras anales y tienen problemas también de colon. Como recomendación es la alimentación, ¿verdad? Todo paciente debe evitar irritantes. El paciente sí puede comer algún aderezo, puede poner un poquito de romero, sal, pimienta, pero no en exceso. Ingerir fibra. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la de cardiología, la de gastroenterología, nos recomiendan estar comiendo entre 25 a 30 gramos de fibra. La verdad es una cantidad bastante alta, pero sí se puede lograr. Al contrario, todo el mundo dijera, voy a comer lechuga. No es comer lechuga, la carne también tiene fibra. Sí. Pero hay ciertas frutas que nos van a contribuir a que lleguemos a esta cantidad de fibra diaria para evitar todos estos problemas digestivos. ¿Qué tipo de frutas son? Las frutas que contengan cáscara, bagazo, como llámese la naranja, la manzana, la pera, la mandarina, la ciruela, las uvas, las jícamas, la papaya, la sandía y el melón. Estas últimas, la papaya, la sandía y el melón, sí tienen enzimas digestivas que nos van a ayudar, pero desgraciadamente tienen muchos azúcares, tienen mucha fructosa. Okay. Entonces tampoco es tan recomendable consumirlas en grandes cantidades. Es una porción pequeña que tenemos que consumir, no comernos media sandía, media papaya, porque eso también, el índice glucémico nos va a aumentar, y estamos comiendo de manera saludable, pero con un gran alto nivel de azúcares, exactamente. Entonces, estoy haciendo dieta, el doctor me dijo que comiera frutas y verduras, pero no bajo de peso, al contrario, he aumentado. Entonces, pero es por eso. ¿Qué otra recomendación pudiera hacer, verdad? ¿Sí? Eso es hacer ejercicio. Hacer ejercicio nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Si tú pasas todo el día sentado en tu oficina, pasas mucho tiempo acostado, tu intestino igual padece o pasa mucho tiempo inerte. Si tomas algún medicamento antidepresivo para dormir, tu intestino se duerme. Entonces es importante darle actividad a esto. Se vuelve lento también. Se vuelve lento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salir a hacer ejercicio. No es necesario que empecemos a correr 5 kilómetros diarios ni 20. Con 2 manzanas que comencemos al día, que darle de vuelta a la manzana, es más que suficiente, y poco a poco hay que ir progresando.
tenemos que, en teoría, caminar de 5 a 7 kilómetros al día, ¿verdad? Si no tenemos una actividad física o pasamos en oficina, ¿verdad? Eso es lo recomendable. Eso es lo recomendable. Para la prevención del cáncer, definitivamente una colonoscopía. Hay otros estudios, como la sangre oculta en heces, que también puede ser útil, pero no solo es tomarme el examen. Si me sale positivo la sangre oculta, es a fuerza una colonoscopía subsecuente. Eso toca. Eso toca. Y a la gente le da miedo por eso, ¿no? Consultar es, ay, no me van a hacer este examen y eso yo no quiero pasar por ahí. Sí, probablemente la parte fea sería un poquito la preparación, pero en realidad ya hay nuevos medicamentos que no se toma tanta, antes se tomaban 4 o 5 litros, se tomaba el aceite de ricino con un sabor espantoso, hoy ya no, ya tienen sabores, ya la cantidad es menor, son aproximadamente medio litro. Igual tiene una buena preparación el paciente, la preparación se hace en casa, no hay ninguna contraindicación para hacerlo en hospital o tenga que hacerse en hospital. Y el estudio se hace, el paciente llega, se toma una venita, se seda y el paciente está dormido. El procedimiento dura entre 30 minutos a 1 hora. Y en el procedimiento la ventaja de la colonoscopía es de que es diagnóstica y puede ser terapéutica. ¿Por qué? Porque si encuentro un pólipo y lo tomo una biopsia y se lo quité, y si le salió un cáncer, un ejemplo, si es intramucoso, es curativo, ya no necesita una resección quirúrgica. De un solo, de una sola vez. Así. O si lo encontré en displasia, mejor todavía. Lo importante es en el seguimiento que a ese pólipo sí haya que tatuarlo. Se tatúan los pólipos, igual que un tatuaje en la piel. ¿Para qué? Para que la próxima vez, en un año, que me vuelvan a hacer la colonoscopía porque tenía displasia o porque tenía cáncer, yo pueda ver si hubo un crecimiento o no. O, un ejemplo, el paciente se va con otro médico o se va fuera del país y se hace una colonoscopía, el gastroenterólogo o el coloproctólogo que le haga la colonoscopía o el endoscopista que le haga la colonoscopía va a ver y va a decir, aquí había algo. Ajá. Y ahora ya sé dónde está. Entonces, para eso sirve un tatuaje. Todo paciente tiene que se le quita un pólipo, lo ideal es tatuarlo. Interesante datos. Y también es para decirle a las personas que no tengan miedo de hacerse este tipo de procedimientos o de exámenes, ¿no? Sí, es un procedimiento con muy bajo riesgo en manos experimentadas, ¿verdad? El riesgo de perforaciones, por lo menos donde estamos nosotros, es menos de bien bajito, ¿verdad? No hemos tenido, en 5 años no hemos tenido, gracias a Dios, pero la experticia, saber cuándo parar a veces, porque a veces hay casos muy complicados y hay que saber decir hasta aquí. O sea, ¿por qué? Porque el riesgo de perforación tiende a ser más alto. Si yo encuentro un pólipo muy grande y si yo no tengo el equipo adecuado, puede ser un riesgo que puede ocurrir, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho las cirugías todas implican un riesgo desde el momento en que usted entra a un quirófano. La colonoscopía no es una cirugía, es un procedimiento donde el paciente está solo, se llama pseudoanalgesia, solo está dormido con un poquito para dolor. Entonces, pero el procedimiento, tenemos todos los instrumentales para poder detectar y hacerla, evidenciar y reparar en algún momento de alguna complicación, ¿verdad? Pero es bien bajo el riesgo, es para promoverse, al contrario, pues es cada 5 años el estudio, no es anual, entonces sí vale la pena. ¿Por qué? Porque con esto el cáncer de colon llega a ser tratable, curable. Que eso es lo importante, ¿no? Y, exactamente, puede ser prevenible, tratable y curable, las 3 cosas, que el cáncer de colon es el tercer cáncer a nivel mundial, o sea, después del de mama y el de próstata. O sea, el primer cáncer que no es relacionado con el sexo, o sea, es para ambos. Ok, perfecto. Y que últimamente en jóvenes está aumentando. Eso es también un dato alarmante, ¿verdad? Es un dato bien alarmante porque en los últimos años se ha detectado que en cáncer de colon un aumento del 80% en pacientes menores de 40 años, el cáncer de colon, y el cáncer de recto en un 120%. Bastante. Es bastante alto. Entonces,
si el paciente presenta síntomas. Por eso se le dice al paciente, consulte a tiempo. Claro, la prevención es importante para todo tipo de enfermedades, y estas pues no son la excepción. Doctor, si las personas quisieran ubicarlo a usted, ¿dónde pueden encontrarlo y sus números de contacto? Yo me encuentro en Gastroclínica de la Colonia Escolón, es en la tercera calle Poniente, número 5149, es el edificio Gastroclínica, y mi teléfono de contacto es el 2521-0000. Ok, bueno, hay que consultar con los expertos, y hay cosas bien interesantes que ha dado en este programa para que las personas lo tomen muy en cuenta. Uno, empezamos y haciendo como una recapitulación para cerrar, que no es lo mismo consultar con un coloproctólogo que ir con un urólogo. Así es. Y las enfermedades que ustedes tratan también son cosas que se pueden prevenir y de manera muy sencilla, que no tenemos que esperar hasta llegar a complicarnos para ir a la consulta. Sí, muchas veces yo les digo a mis pacientes, o sea, trato de orientarlos o educarlos en qué alimentarse. Yo les digo, vaya, doctor, pues que yo como afuera, ¿verdad? Entonces salgo a trabajar y unas par de pupusas, sí, pero no le impide llevar una manzana en su bolsa. Sí, tratar de balancear las cosas. O sea, no es que estén prohibidas las pupusas, no es que prohibida la carne, sino tratar de aumentar un poquito la ingesta de fibra, porque con esto el paciente mejora bastante. Claro. Todo es prevenible. Son cosas sencillas, sumamente sencillas. A nadie le estamos diciendo, mire, necesita $200 para su alimentación, sino mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio, que es bien importante, y tener hábitos de salud y de consumo mucho más balanceados y equilibrados. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Ok. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo, de verdad, esperamos que haya sido de mucha ayuda para las personas que nos miran a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Periódico Digital Cronio, y recordarles también que si pueden o tienen algún tipo de consulta o algún tema que quieran que se aborde de manera específica, nos pueden escribir en nuestras redes sociales o al 7599-9181. Para nosotros puede ser un placer atender sus consultas y poder abordar una temática que sea de su interés. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto. Aquí gracias, estamos. Gracias de nuevo. Gracias. Nos vemos en la próxima de Medicina en Línea.